Las personas físicas tenemos la obligación de presentar nuestra declaración anual de impuestos ante el Servicio de Administración Tributaria, cuya determinación y pago son más sencillos de realizar. Debe hacerse durante el mes de abril dentro del portal del SAT, donde se registran los ingresos y deducciones. En automático se tiene el cálculo del impuesto anual, que puede ser con saldo a pagar o con saldo a favor, que se refleja en la devolución de impuestos. Cumplir con esta disposición resulta fundamental para que el Estado obtenga ingresos y apoye rubros prioritarios como educación, salud, seguridad, infraestructura e impartición de justicia. Hoy, en Diálogos en Confianza, abordamos la importancia de pagar nuestros impuestos y conoceremos el proceso de la declaración anual para evitar dificultades, no cometer errores ni ser sujeto de eventuales multas. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Como siempre, es un gusto enorme estar en Diálogos en Confianza, Jueves de Sociedad. Ya lo escuchábamos en la introducción, la importancia de los impuestos, qué implica pagar nuestros impuestos de manera puntual, a dónde se va parte de lo que nosotros como personas físicas contribuimos. Es importante de verdad este tema y sobre todo también aquí nos vamos a permitir, gracias a que tenemos expertos con nosotros, el poderles explicar cualquier duda que tengan ustedes. Y bueno, antes que nada, saludo a mi compañera Romina Barrera, que se encuentra en el centro de contacto con la audiencia. Romina, qué gusto saludarte, muy buenos días. Buenos días, mi querida Patti, buenos días a toda nuestra audiencia. Efectivamente, yo me encuentro desde este sitio que es para ustedes, el centro de contacto con la audiencia. Aquí nuestro equipo de especialistas se va a encargar de recibir todas sus llamadas, sus preguntas y sus dudas. Y en un día como hoy cobra mayor relevancia porque yo les quiero contar que están dos integrantes del SAT con nosotros. A mi lado derecho los van a ver Julia y Eduardo, que ya están listísimos para empezar a recibir sus llamadas, sus dudas. Van a estar a lo largo de estas 2 horas de programa, así que yo los invito a que se pongan en contacto con nosotros en el 55 51 66 40 00, 55 51 66 40 00. Ya están listos para atender todas las dudas que ustedes tengan en torno a cómo, dónde, cuándo voy a hacer mi declaración anual de impuestos. Además, estamos ya en vivo en nuestras redes sociales, en Facebook, en YouTube. También nos pueden escribir por X, por Instagram. En fin, Patti, hoy estamos para ustedes. Así es, Romina, muchas gracias. Ya te veremos aquí en el estudio, pero sí importante, relevante decirles que están los expertos precisamente para poderle responder a ustedes cualquier duda que se les presente para pagar los impuestos. Y bueno, saludo también a mi compañera Jimena Raya en lengua de señas, después estará Lía Vadillo. Y bueno, por supuesto, como cada jueves, contamos con un panel de expertos que me da muchísimo gusto presentar. Voy con Salvador Rotter. Él es integrante de la Comisión de Desarrollo de Investigación Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México. Qué gusto, Jorge, compartir contigo tus conocimientos. Gracias. De este lado está Ana Laura Delgadillo García. Ella es administradora central de declaraciones y pagos del SAT. Ana Laura, gracias. Bienvenida. Gracias. Y también está Moisés Zacatzin. Él es administrador desconcentrado de servicios al contribuyente del SAT. Salvador, muchas gracias. Gusto también que estés aquí. Y bueno, pues ya vieron, expertos muy relevantes que le van a responder a ustedes cada una de las dudas. Pero la primera cosa que queremos tratar es ¿por qué debemos pagar nuestros impuestos? ¿Por qué es importante cumplir como ciudadanos, como personas físicas? Pati, fíjate que es una obligación. Y esta obligación está contenida en la Constitución, o sea, nuestra Carta Magna. Y es obligación de todos nosotros contribuir al gasto público de la federación, de los estados, de los municipios, en donde cada quien vivamos. Entonces, podemos pagar impuestos federales para todo el gasto de la federación. Se pueden generar impuestos estatales y hay municipales, como podría ser, por ejemplo, el predial. Claro. ¿Sí? Entonces, yo vivo en Benito Juárez, en la Ciudad de México. Entonces tengo que contribuir al gasto de la Benito Juárez, de la Ciudad de México y del país. Así es. Ana Laura. Bueno, aquí hay que recalcar también
que por qué es importante, adicional a que es una obligación que tenemos todos los mexicanos. Es importante que todos contribuyamos al gasto público justo para todas las necesidades que tengamos como mexicanos, ya sea en temas de salud, en temas de transporte, construcción, inclusive para otros servicios que requieran cada uno de los mexicanos. Ahora sí, Moisés Zacatzi, creo que te dije Salvador, sí, una disculpa, ya sabes. ¿Qué nos quieres comentar al respecto de por qué es importante pues pagar impuestos? Claro, así de sencillo. Pues la importancia que tiene el hecho de que nosotros contribuyamos con el gasto es porque si no tuviéramos servicios, ¿no? Muchos de los servicios que tenemos, seguridad pública, apoyos sociales, salud, ¿no? Infraestructura, eso es necesario para que nuestra sociedad siga fluyendo, ¿no? Entonces nosotros aportamos a través de nuestros impuestos. No, y sobre todo también explicarle a nuestras audiencias a dónde se destinan los impuestos, porque es importante saber si yo cumplo como contribuyente, a qué se destina mi contribución, ¿no? Sí, la contribución se destina a educación, seguridad, salud, como bien lo dijeron, infraestructura. Si no pagamos impuestos, no tendríamos vialidades, no tendríamos alumbrado, no tendríamos muchísimas cosas que existen a lo largo y ancho del país. Romina Barrera, ya estás aquí en el estudio. Ya estamos aquí, Pati. Buenos días a nuestros especialistas. Fíjate que una de las dudas más comunes que tenemos como ciudadanos es, se va a todas estas cuestiones de infraestructura, de salud, de educación, pero muchas veces la gente dice, ¿pero para qué pago si en mi colonia, por ejemplo, la luminaria no está? Si a lo mejor voy en el coche y encuentro 30,000 baches. Entonces, es importante recalcarle a la gente que sí se destina este dinero a... Claro, por supuesto. El dinero, a su vez, se recopila, se hace una, digamos, una cuenta enorme, ¿no?, de ingresos para la federación, y a su vez se va destinando conforme a una ley, que es la ley de egresos. ¿Cómo se va a gastar cada uno de esos recursos que se ingresaron a la federación? ¿Y cómo se decide eso? ¿Qué va? ¿Qué cosa? Lo proponen, digo ahí si me equivoco, lo propone la Secretaría de Hacienda, lo pone hacia a la Cámara de Diputados, lo aprueban, ¿no? Y posteriormente se publica, ¿no? O sea, lleva un procedimiento. Importante, y además decirlo que en los últimos años en México ha aumentado la recaudación de impuestos. ¿Qué nos puedes comentar, Ana Laura? Sí, lo que hemos visto es que más contribuyentes, y a eso me refiero a personas y empresas, pues están cumpliendo de manera voluntaria, por así decirlo, ¿no? Todo el pago de los impuestos pues va proporcional a los ingresos que tengamos nosotros como personas de acuerdo al trabajo que realizamos, las empresas de acuerdo a la actividad que realicen. Entonces, lo que estamos viendo reflejado es que más contribuyentes cumplen de manera voluntaria, cumplen a tiempo, cumplen dentro de los periodos establecidos, y eso ayuda pues justamente a que tengamos la recaudación en tiempo, a que todo el ingreso que se recauda pues pueda ser distribuido, ¿no? Como bien decía, pues de acuerdo a las necesidades, el dinero se distribuye a todos los estados, a todos los servicios que se requieran en el país. Y por supuesto que vamos a seguir abundando de esto, pero también les quiero presentar que hicimos un sondeo para preguntarle precisamente a las ciudadanas, a los ciudadanos, qué opinan de pues pagar los impuestos, y también sobre todo por qué consideran importante hacerlo, y esto nos respondieron. Creo que no está al alcance de todas las personas. Han tratado el gobierno últimamente de hacerlo como más accesible para que las personas lo conozcan, pero desafortunadamente creo que no es para nada accesible, y creo que también influye mucho que no hay como una educación acerca de esto cuando estamos más jóvenes, como para que la gente se le hiciera más fácil. Yo lo veo algo complicado. A lo mejor les faltaría un poco más simplificar o tener una mayor explicación para que no pueda tener trabas las personas que lo realizan. Sí sé hacerlas, no es sencillo porque normalmente cambian el sistema.
cada año lo van cambiando, entonces es un reto estar aprendiendo cómo funciona. Más o menos nos has explicado de la aplicación, más o menos nos ha enseñado. Siento que es un poco difícil, ¿no? Como que mucha vuelta. Sí considero que es importante porque los impuestos también es la base del país. Entonces considero que puede ser, o sea, que las personas se animarían más a hacer declaraciones o en este caso al pago de impuestos si las tasas fueran un poco menos elevadas. Actualmente yo considero que sí los impuestos son un poco elevados y también depende mucho de los estados. Cada estado también tiene impuestos adicionales a los que normalmente conocemos, entonces creo que esa también es una limitación para muchas personas el realizar también sus pagos de impuestos. Sí, la verdad sí es muy importante. Nos beneficia mucho para los programas sociales o para los presupuestos en educación, seguridad, salud. Creo que sí es importante pagar impuestos, ya que de los impuestos se saca como dinero como para las vialidades o pagos de algunos trabajadores públicos y así. El tema creo que es de que actualmente los impuestos han estado subiendo mucho. Entonces es un problema como para las personas que tienen alguna empresa o así. Creo que es algo complicado. Entonces yo creo que el gobierno debería hacer algo como para disminuir los impuestos. Sí es importante, porque parte de ese monto, bueno, ese dinero va, digamos, a algunas ayudas a personas que no tienen pues, los recursos, o también, pues bueno, para verlo en algunos edificios o algún, digamos, para servicios que necesita la ciudadanía. Pues ya escucharon ustedes, ¿no? Lo que opinan los ciudadanos, y a manera de resumen dice, yo quiero pagar, sé la importancia de pagar impuestos, pero no me parece fácil, no me parece accesible. ¿Qué les puedes responder? Mira, Pati, el SAT ha hecho un gran esfuerzo por simplificar las cosas. El formato de la declaración es muy amigable, la verdad es que es muy amigable. Nos quejamos todos los mexicanos, sí, porque la página se cae hoy y también mañana, pero también somos muchos, y somos muchos que estamos queriendo entrar al mismo tiempo a presentar las declaraciones. Entonces, pues es natural, ¿no? Cualquier página no va a aguantar esa carga de esa demanda. Por eso es importante que la declaración se presente con tiempo. Claro. No esperar al último día, porque el último día seguramente la página va a estar saturada y me voy a tardar mucho. No es fácil entender los impuestos y por eso hay especialistas, pero la página es bastante amigable. Si es una persona asalariada, prácticamente la declaración está llena y hay que validar datos y enviarla. Sin embargo, no, siempre creo que es prudente consultar a un especialista para que les diga si tienen derecho o no tienen derecho a algunas cosas. La gente cree que por ser asalariado, nada más como asalariado y ya. Pero si en un momento dado llego a vender mi casa, ya se complica un poquito las cosas y entonces vale la pena consultar con alguien que les diga, a ver, tienes que hacerlo de esta manera. Claro. Incluso el SAT tiene asesoría y las instituciones educativas del país tienen asesorías gratuitas para este tipo de contribuyentes. A ver, esta es una pregunta que muchos nos hacemos. ¿Sí es accesible el poder hacer nuestra declaración? Ya nos comentaba, sí, pero no dejarla a lo último, como la verdad, la mayoría de las personas lo hacemos. Sí. ¿Estás de acuerdo? La verdad es que, como bien lo dice, se ha trabajado mucho en que el SAT pueda, le llamamos el prellenar esta declaración de los asalariados, ¿no? Que podamos utilizar ya la información con la que contamos, que en este caso es, por ejemplo, la expedición de los FDIs para el cobro de la nómina y demás. Toda esa información ya la tiene el contribuyente o las personas en esa declaración. Por eso es que hacía referencia, es muy sencillo que un asalariado pueda entrar, siempre y cuando cuente con el requisito que es la contraseña, entre y él ya podría haber reflejado toda esta información de los ingresos que tuvo durante todo este año, ¿no? Ya nada más sería cuestión de validar, que para eso también el SAT tiene una plataforma que es un visor de nómina en donde todas las personas pueden entrar y pueden consultar la información, que ya posteriormente la pueden ver reflejada en una declaración. Sí se ha trabajado. Ahora,
para el tema de que a lo mejor puede ser difícil llegar a conocerlo, también me gustaría recalcar que creo que ahora con el tema de las redes sociales, el SAT ha estado publicando prácticamente todos los días temas relevantes y que nos interesa que los contribuyentes conozcan de actualizaciones, de mejoras, de facilidades que puede proporcionar, incluso de aplicaciones que hoy en día tenemos en donde se puede consultar la información. Así es. Y a mí me gustaría breve que nos explicaras qué son las personas físicas. Las personas físicas son todas aquellas personas individuales, ¿no? El contador, ¿no? Tú, mi compañera, somos personas físicas, somos personas que en un momento dado tenemos diferentes actividades, podemos realizar diferente tipo de actividades, o vamos a llamarlo comercio, ¿no? Profesionistas, sí. Empleados, ¿no? Todas esas personas, todas las personas físicas pueden en un momento dado realizar una actividad y por esa actividad van a obtener un ingreso. Por ese ingreso deben de pagar un impuesto. ¿Sí? Y al final, pues deben de presentar de diferentes maneras el cumplimiento, o tienen que hacer el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Así es. Y también, antes de ir a una pausa, vamos a hablar de si han aumentado los impuestos, porque esta es otra de las dudas que han expresado los ciudadanos y las ciudadanas y que es importante, por supuesto, responderle. Y para eso están aquí estos expertos en Diálogos en Confianza. Vamos a una pausa, regresamos en unos momentos más. Los impuestos son importantes para obtener los recursos que nos brinden educación, salud, seguridad, justicia, obras públicas y el combate a la pobreza. Y regresando a Diálogos en Confianza, una pregunta o duda que plantearon los ciudadanos es, bueno, ¿me están cobrando más impuestos? No es así. Ya tiene mucho tiempo que no se han cambiado las tasas. La tasa para el impuesto sobre la renta se aplica conforme a los ingresos que obtienen, dependiendo la actividad. Los ingresos que van obteniendo, ¿sí?, se van determinando conforme a unas tasas. ¿Sí? Y hay una facilidad, o más bien un régimen fiscal nuevo, que es el régimen simplificado de confianza, que maneja tasas fijas dependiendo de los ingresos. ¿Qué nos podrías comentar? Efectivamente, no se han aumentado y vale la pena mencionar algo que ya había mencionado, que los impuestos son proporcionales. El impuesto sobre la renta es proporcional y es un requisito constitucional. ¿Qué significa esto? Que el impuesto es más alto para quien gana más. Si yo soy una persona que gana, invento, 10,000 pesos mensuales como asalariado, que es poquito más del salario mínimo, pues voy a pagar un impuesto de acuerdo a mi capacidad contributiva. Pero pues Dios me oiga y gane yo 1,000,000 de pesos mensuales. ¡Ay! Que nos oiga no me mucho, no me preocuparía tenerle que pagar al SAT 35%. ¿Por qué? Es proporcional a los ingresos que recibimos como personas, ¿no? Como la capacidad contributiva de cada uno. Ahora, yo les quiero preguntar esto. ¿Cómo podemos hacerle para quitarnos el miedo? Tú hace rato decías terror al momento de tengo que pagar impuestos. Fíjate que antes era una política de terror. Recuerdo mi infancia, había un anuncio que decía cumples y te enfrentas a Lolita, fallas y te encuentras con dolores. Me estoy sintiendo viejo. Sí. Nadie de los aquí presentes se acuerdan de esa campaña. Sí, me acuerdo, ¿eh? No. Somos contemporáneos, creo. Y era una venta de terror. Hoy es una venta de, a ver, ¿en qué te ayudo? ¿Cómo te acompaño? Sí hay que pagar, y a todos nos duele pagar. Claro, pero es una obligación. Es una obligación y vamos a recibir algo a cambio. Y fíjate que antes comentabas algo. ¿A dónde se van? Entonces tengo derecho, si yo pago, tengo derecho a exigir. Punto interesante, ¿sí? Importante. Pago, a ver, Ciudad de México, hay baches, me estás cobrando impuestos, ¿por qué no se reparan? La Federación, las carreteras.
Hay baches, hay inseguridad. Voy a exigir que haya seguridad y que esa carretera esté bien. Para eso sirven mis impuestos. Pero ¿y cómo exigimos? Bueno, pues como bien decía, cada uno pues contribuimos y al final el exigir, digo, es un tema, creo que va más allá del SAT. Del SAT, porque al final pues son diferentes sectores, ¿no? Así es. Son diferentes sectores, todos podemos exigir, pero así como exigimos, también tenemos la obligación de contribuir. Claro. Así es. Hay lugares para ello, ¿eh? Exacto. Sí. Sí. Y en este sentido de tener la obligación de cumplir con el pago de nuestros impuestos, yo los quiero invitar a que escuchemos la primera parte de la entrevista con Gary Flores Hernández. Él es administrador general de recaudación del SAT, quien nos dice por qué es importante, a dónde se van y, ojo, ¿qué pasa cuando no pagamos nuestros impuestos? Vamos a ver. Un estado, un país para que funcione requiere de recursos para que tengamos todos los servicios que podemos disfrutar y que tenemos derecho y debemos de exigir como ciudadanos, que los vemos en nuestro día a día, en nuestra vida cotidiana, como es escuelas, luminarias, hospitales, medicinas, carreteras, que las calles no tengan baches, semáforos, seguridad pública, policías. Para que todo eso exista, para que todo eso pueda funcionar de manera correcta, a nosotros como ciudadanos nos toca contribuir al gasto público. ¿Y cómo lo hacemos? Pues a través del pago de los impuestos. No hay excepciones, en ocasiones hay alguna serie de estímulos fiscales por cuestiones muy particulares. Por ejemplo, cuando fue el huracán Otis en Acapulco, ahí hubo un estímulo fiscal para la gente de un par de municipios de Guerrero que se vieron muy afectados. Durante una temporalidad estuvieron exentos en el pago de algunos impuestos. También yo te diría que estamos obligados a exigir al gobierno pues que esos recursos se vean en nuestra vida diaria. Hoy en día en esta administración pues tenemos que recordar que hay muchos programas sociales, tanto en la pasada administración como en esta. Todos esos recursos de programas sociales pues nacen justamente de los recursos con los que cuenta el gobierno y que se van captando, se van recopilando por parte del SAT. Tenemos todo el mes de abril. Si no cumplimos, podemos hacernos acreedores a multas y distintas sanciones. Las multas, para darnos una idea, pues van desde los 18,000 hasta prácticamente los 30,000 pesos, Romina. Era necesario renovar el portal del SAT. Estamos hablando de la página de internet. Este nuevo portal tiene una imagen pues mucho más amigable. Desde que uno ingresa se puede familiarizar de manera mucho más simple con todo el contenido fiscal, donde vamos a encontrar, pues dependiendo el tipo de régimen fiscal en el que yo me encuentro, las obligaciones que tengo que presentar, que tiene una barra de búsqueda muy eficiente. Yo me puedo ir directo a la barra de búsqueda y ahí es donde les comento que estamos aprovechando pues toda la tecnología, estas cuestiones de inteligencia artificial, donde yo puedo poner palabras de declaración, impuestos sobre la renta, inscripción, firma electrónica, constancia de situación fiscal, opinión de cumplimiento. Y el buscador pues es un buscador inteligente y nos lleva directo a los contenidos dentro de la plataforma que van a tener esa palabra que yo estoy buscando, ese concepto. Entonces es un portal que viene aparejado con esta nueva misión que nos encomendó nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, de hacernos más eficientes, de hacer más simples los trámites, de quitar burocracia, de quitar requisitos, de digitalizarnos, y sabemos que está haciendo del gusto de la ciudadanía. Muy interesante, sin duda, decir quitar la burocracia para pagar impuestos, ¿eh? Es correcto. Eso es muy importante y es una de las demandas que tiene la gente. ¿Qué tanto ha aumentado el padrón de contribuyentes? En la actualidad tenemos un padrón cerca de más de 87 millones de contribuyentes activos a nivel nacional. ¿Sí? Entonces, el padrón es muy dinámico. El día de hoy estamos inscribiendo personas físicas, personas morales en las oficinas de la administración y va incrementando día con día. Entonces, en ese dato histórico, 87 millones o más de 87 millones de contribuyentes a nivel nacional activos, ¿sí? Es un mundo de gente que se va incrementando
Claro. día a día. Pero decías hace rato un dato muy relevante, que de los impuestos solamente el 10% de estos contribuyentes. ¿Cómo es el dato? En declaraciones anuales de personas físicas se presentaron el año pasado alrededor de 10 millones de personas físicas. Pero el dato que nos proporciona Moisés es muy interesante, 87, pero ahí estamos englobando personas físicas y personas morales. Perfecto. Entonces, en el mundo de las personas físicas, que es el que a mí me llama la atención, 10 millones, ¿cuántos mexicanos somos? Quitemos a los niños, quitemos a los adultos mayores que pueden estar pensionados, que estén jubilados, pero que si su jubilación también es de cierta cantidad, pues tendrá que presentar una declaración anual. Y se me hace una cantidad muy baja para la población económicamente activa, y hablando de que a lo mejor ya no estoy activo, pero tengo ingresos por arrendamiento, vivo de mis rentas o vivo de mis intereses y tengo que presentar declaración anual, 10 millones se me hace una cantidad pequeña. Sí, porque la población económicamente activa, si no mal recuerdo, ronda como por los más de 50 millones, ¿no? Más o menos. Más o menos, es así. Romina. Pati, ya comenzamos a recibir comentarios y dudas de la gente. Recuerden que hay 2 integrantes del SAT en nuestro centro de contacto con la audiencia. Julia y Eduardo están para ustedes, para recibir sus comentarios, sus dudas y por supuesto ayudarles a resolverlas. Se pueden comunicar con nosotros al 55 51 66 4000 o también, como lo han hecho ya varios, escribirnos a través de nuestras plataformas digitales en YouTube, en Facebook, en X, en Instagram. Nos dice, por ejemplo, Carolina Ruiz: ¿es obligatorio pagar impuestos? ¿Lo puedo hacer sin la necesidad de un contador? ¿Cómo y en dónde? Que a lo mejor podría parecer una duda muy básica, claro, Moisés, pero mucha gente la tiene. Claro. Por supuesto. El SAT, a través de sus módulos de atención, tiene una variedad de medios de contacto, ¿sí? El principal es el presencial, ¿no? En donde tenemos en las oficinas una sala de internet en donde puede el ciudadano que quiera ingresar y recibir toda la información necesaria para que pueda él presentar su declaración, ¿sí? Hay que recordar que mucha gente tiene la idea de que tiene que presentar la declaración, pero no es así, ¿sí? Aún y cuando soy un trabajador y que tengo un ingreso por nómina, pues no siempre tengo la obligación de presentar esa declaración, ¿no? La ley, ¿cuándo no? ¿Cuándo no? Cuando mis ingresos no rebasan de 400,000 pesos al año. Tengo un ingreso menor a ese anual, ¿sí? Menor a ese monto, ¿sí? Y soy un trabajador, pues que solamente le tengo el servicio a un solo patrón, ¿no? Timbraron mi nómina, ¿sí? Y yo, pues no tengo necesidad de presentar esa declaración anual. Hay otros que a lo mejor sus ingresos tampoco rebasan los 400,000 pesos al año, pero ellos quieren presentar su declaración anual. ¿Y por qué la quieren presentar? Digámoslo así, ¿no? Pues porque a lo mejor tengo un crédito Infonavit, tengo un crédito Fobiste, tengo un crédito hipotecario. Estoy pagando el interés real de mi casa, de mi vivienda, ¿no? Además, tengo a mis hijos, no sé, en una escuela privada y pago la colegiatura, ¿no? Hay un estímulo ahí en donde yo puedo hacer deducible esa colegiatura hasta la preparatoria, ¿no? Tengo deducciones como lo que es el pago de honorarios médicos, dentales, hospitalarios, ¿no? Hago aportaciones voluntarias al SAR adicional, ¿no? Para mi retiro. Tengo primas de seguro de gastos médicos mayores, porque pago, ¿no? Entonces, hay una serie de deducciones que al momento de que yo como trabajador quiero presentar mi declaración anual para tal vez esas retenciones que me hicieron, ¿no? Que son deducciones personales, disminuyo la base gravable y esas retenciones que me hicieron en el año se vean a mi favor, ¿sí? Y entonces yo puedo recuperar un poco de esa retención que me hizo mi patrón durante el año. Nos dice Carolina también, ¿a partir de qué cantidad de dinero ganado tengo que presentar mi declaración? A partir de los 400,000 pesos al año. O sea, nosotros vamos sobre el monto de los 400 porque hay veces que no lo rebasan en el año para que se cree la obligación de la presentación de la declaración anual.
Leopoldo Luna, soy una persona pensionada, mi único ingreso es mi pensión. Aún así me llegó un correo del SAT donde me dicen que debo declaraciones de impuestos de 2021 a 2023. Tengo duda, ¿por qué me solicitan este trámite? Sí está obligado a presentar declaración anual. El que yo esté pensionado no significa que no esté obligado a presentar declaración anual. Tengo un ingreso exento, que son 15 veces la UMA elevada al año. Tendría yo que multiplicar el valor de la UMA del año pasado por 30.4 por 12 por 15, y ese es el monto que no va a pagar impuestos, pero lo tengo que declarar. Ajá. Y mencionando un poquito también, estoy totalmente de acuerdo con Moisés, pero vale la pena, quisiera puntualizar. 400,000 pesos, sí, y él lo dijo, pero mucha gente se va con la finta. Perdón que utilice este término, pero 400,000 es solo si obtuve ingresos por salarios. Por salario, porque Ajá, hay y un solo maneras, patrón, y un solo patrón. ¿Qué pasa si yo obtuve ingresos por salarios menores a 400,000, pero tuve 2 patrones? O tuve ingresos menores a 400,000, pero además rento una casita. O menos de 400,000 por salarios y además vendí una propiedad. Claro. Todo eso me lleva a la obligación de presentar la declaración anual. Pero la gente, ¿cómo puede saber exactamente que está en una situación así? ¿Cómo puede investigar? ¿Cómo puede checar la página, no sé, del SAT? Bueno, aquí me gustaría hacer un comentario respecto a lo que comentaban mis compañeros hace un momento del padrón, ¿no? Si bien el padrón es muy grande, también recordemos que en su mayoría son asalariados. Claro. Y es por ello, y justo como lo decían mis compañeros, es que no tienen la obligación de presentar una declaración anual si no cumplen con estos requisitos, ¿no? Por ejemplo, el que no rebasen los 400 o el que tengan más de 2 patrones. Y como bien decía Moisés, si yo como persona no rebaso, pero lo quiero presentar porque cuento con estas deducciones que sé que van a ser a mi favor y puedo obtener un saldo a favor y me lo pueden regresar, pues igual la puedo presentar, ¿no? Sin estar debidamente obligado, por así decirlo, a presentarla. Por eso es que el número de declaraciones empieza a disminuir el universo por todos aquellos que realmente no tienen esa obligación. Una vez que estamos registrados ante el SAT y contamos con un RFC, podemos consultar nuestras obligaciones en una constancia. Esta constancia que, como bien dicen ya ahora con el nuevo portal, ya que es más amigable, también reiterar que es dividido por secciones entre personas y empresas para que pueda ser también más entendible para todos. La constancia ahí la pueden consultar con su contraseña, obteniendo su contraseña. Se van al módulo de trámites y servicios, otros trámites y servicios. Hay un apartado que dice constancias, devoluciones y opiniones, si no mal recuerdo, y ahí pueden consultar esa constancia, en donde ellos van a poder ver reflejado la información que tienen. Es decir, yo soy sueldos y salarios, tengo una obligación de presentar declaración anual, o como bien decía, tengo a lo mejor otros ingresos que son por arrendamiento, por prestar un servicio. También toda esa información la pueden consultar ahí y ahí mismo podrán revisar qué obligaciones tengo como persona o como empresa, ¿no? Pues, es decir, si yo en este momento o alguien que esté viendo el programa dice, aquí tengo mi constancia, quiero saber si pago o no pago, lo puede hacer de manera inmediata y ahí le explica el portal del SAT, ¿sí? Sí, ahí tenemos registrados todas nuestras obligaciones y como bien decía, también en las oficinas pueden acercarse a que los asesoren, a que revisen qué es lo que ustedes pueden visualizar en esta constancia. Así es, pues importante saber ese dato y sobre todo pues visitar el portal del SAT para saber exactamente en qué situación estamos y por supuesto tener en mente que la declaración de personas físicas comienza en abril. Sí, así también es. Para que... De eso vamos a hablar después de esta pausa. Gracias. Vamos a seguir recibiendo sus comentarios en el centro de contacto con la audiencia 55 51 66 4000. Volvemos.
La declaración anual de impuestos es una obligación que tenemos los contribuyentes de reportar al Servicio de Administración Tributaria los ingresos y gastos deducibles durante el año fiscal respectivo. Pues sí, seguimos retomando las dudas de nuestra audiencia, Romina, y quedó una pendiente. Quedó una pendiente de Leopoldo, que era la persona que nos decía de que es pensionada y que recibió un correo donde le dicen que debe declaraciones de 2021-2023. Salvador, nos hablabas un poquito de UMAS, de lo que debe de hacer. ¿Podríamos explicar o ahondar un poquito más? Yo, la verdad, no tengo ni idea de cuánto. ¿Qué es una UMA? Es muy complicado, hay que decirlo, hay que explicarlo también. Y por eso la gente, y perdón, por eso la gente dice que es difícil entendernos, porque la gente de afuera y también la gente del SAT hablamos mucho en tecnicismos. Sí. A ver, hasta el año, desde el 80 hasta el año 2016 se utilizó el salario mínimo como una medida para determinar valores en las leyes. Eso hacía que el salario mínimo no pudiera aumentarse, y los salarios mínimos, pues ya, y yo ya no lo llamaba salario mínimo, lo llamaba salario mísero. ¿Qué hacen en 2016? En 2016 dicen, ya no se va a usar el salario mínimo, pero necesito un valor que me permita manejar todos estos índices, y creamos la unidad de medida y actualización. Esa UMA es el salario mínimo del año 2016 que ha venido actualizándose solamente por inflación. Eso ha permitido que el salario mínimo haya crecido como lo hemos visto crecer y se recupere la capacidad de los trabajadores. Entonces, el valor de la UMA para el año 2024 era 103.74 pesos más, pesos menos. Esa cantidad por 30.4 me da el valor mensual, así lo dice la ley de la UMA. Por 12 me da el valor anual. Los pensionados tienen que declarar. Pero, ¿todos de acuerdo con lo que reciben o cómo es? Sí, todos. Pero tienen derecho a una exención. ¿En qué casos? Si la suma de mis pensiones no rebasa 15 veces la UMA que acabo de explicar. ¿Que serían como más de 15,000 pesos? Si me falla más o menos las matemáticas. No, bueno, no tengo la cifra en mente. 3 sumas elevadas al año son 105,000 pesos, entonces multiplicamos eso por 5, es como casi 600,000 pesos. Ah, no. Si mi pensión no rebasa de esa cantidad, déjame ponerle en 550 por ahí. Si mi pensión no rebasó 550 al año, voy a declarar, pero no voy a pagar. De hecho, quien me pagó la pensión no me retuvo. Y si me retuvo, me lo van a devolver. O sea, declarar no siempre significa pagar. Exactamente. Como bien lo decíamos, el que declaremos y tengamos a lo mejor opción de deducir gastos personales, la retención que nos hizo nuestro patrón durante el año, no quiere decir que siempre nos genere un saldo a pagar. En estos casos, y la mayoría de las personas físicas obtienen un saldo a favor, ¿no? Que eso es por ello que beneficia mucho el que a lo mejor hay personas que no estén obligadas, pero que quieran presentar una declaración porque saben que tuvieron gastos, como bien decía, de médicos, honorarios, hospitalarios, de funerarios, porque hice aportaciones, porque tengo intereses, y sé que con todo eso me puede llevar a obtener un saldo a favor, que inclusive la propia declaración ya te lo da. Ya la propia declaración tiene todos tus ingresos, todas las deducciones que pudieras hacer deducibles, y ya te da un cálculo sugerido en donde ya obtienes un saldo a cargo o un saldo a favor. A ver, yo tengo una duda. Hablábamos, por ejemplo, ahorita de deducciones en cuestiones de salud. ¿Qué entra y qué no? Las medicinas, las consultas, si me hospitalizan, si me hacen una cirugía, no todo entra. No. ¿Qué entra y en qué porcentaje? Mira, las deducciones personales en gastos médicos si me hospitalizan. ¿Ok? Todo lo que sea la factura del hospital, sí. Si en la factura del hospital van medicinas, sí. Pero las medicinas compradas en la farmacia, no, ya no es un gasto médico. ¿Ok? Solamente la atención hospitalaria. Si el médico me dice, vete a hacer unos estudios, un análisis, una radiografía, sí. Eso sí entra como un gasto deducible. ¿Está topado? Sí, sí está topado.
está topado, si no más recuerdo, a 5 veces, la UMA. La UMA. Ajá. O el 15% de mis ingresos, el que sea menor de los dos. Okay. De esos dos parámetros, y la plataforma solita me lo dice. A la hora que estoy llenando mi declaración, como bien comentaba la compañera, esa información ya está precargada. Y cuando empiezo a revisarla, porque me dice, valídala, cuando la empiezo a revisar me dice arriba, oye, tú tienes de tope tanto, ¿sí? Y si yo quiero meter más, no me va a dejar. El sistema no me va a dejar. Y ese es el máximo que yo voy a poder deducir. Entonces, regresando con el pensionado, si estoy pensionado y tengo una pensión que rebase ese monto y mi patrón, y el que me paga la pensión me estuvo reteniendo impuesto, pero si estoy pensionado seguro, tengo gastos médicos, digo, no es algo que esté diciendo que no sea cierto, esos gastos médicos los voy a poder hacer deducibles. Y entonces voy a decir, mis ingresos exentos, tengo una parte gravada, disminuyo mis gastos, mis deducciones personales, la plataforma me va a calcular el impuesto, lo va a comparar contra lo que ya me retuvieron y me va a decir, ¿tienes tanto a favor? Ahora, ¿hay margen de error, Moisés? Por ejemplo, o sea, ¿yo debo de confiar como contribuyente en lo que ya me aparece precargado o puede haber la posibilidad de que haya alguna variación? Ajá. No, se han venido haciendo muchos trabajos con diferentes sectores. Desde que se implementó el tema de la facturación electrónica y se incorporó el complemento de nómina a esa facturación, los riesgos o lo mínimo se ha visto en la parte del timbrado, que el timbrado es cuando yo antes te recibía un papel en donde decía cuánto eran mis ingresos, cuánto fueron mis aportaciones de seguridad social, mis descuentos y demás, y me salía el monto de cuánto fue lo que realmente me pagaron, ¿no? Ahora esa factura es electrónica, no necesariamente me la tienen que entregar en físico, puedo obtenerla a través incluso del portal del SAT, ¿sí? Esa información, toda esa hemos venido trabajando y se ha hecho varios programas, incluso algunos los llevamos de forma anual con los grandes empleadores, para efecto de que tengan su nómina bien realizada. Les tomamos diferencias, les decimos dónde se encuentran esas diferencias para que las solventen y demás. Y en esos trabajos que hemos hecho, pues se ha limpiado mucho, la parte de que el trabajador cuando ingresa al portal, ¿sí?, verifica que sus montos son los reales, ¿sí? Ahora bien, como bien lo comenta el contador, el tema de las deducciones personales, también hay un visor de nómina, un visor de deducciones personales, en donde yo, como ciudadano, ¿sí?, realicé a lo mejor el pago del servicio médico, ¿no?, o del dental, ¿sí?, o del psicólogo, o del nutriólogo, ¿sí?, e hice ese pago a través de medios electrónicos, que es uno de los requisitos que debe de tener. Que no puede ser en ¿sí?, efectivo. que no puede ser en efectivo, ¿sí? Entonces, a su vez se ve reflejado y solicitarle la factura, ¿sí? También ese es otro requisito, es que le solicite la factura. ¿Para qué? Para que a su vez se vea reflejado a mi favor ese monto que yo estoy pagando y que puedo hacer deducible en la declaración anual. Todo eso se complementa en el portal y al momento de que yo quiero presentar mi declaración, van a venir reflejados los ingresos obtenidos por el empleador, los ingresos obtenidos por las demás actividades que yo tenga, intereses, dividendos, ¿sí?, arrendamiento y demás, y también van a venir reflejados esos gastos que yo ya realicé. Entonces, ¿por qué decimos que la declaración anual en la actualidad es muy fácil? Porque al momento de que yo ingreso al portal, verifico mis datos y reviso los montos, yo solamente le tengo que hacer sí acepto, aceptar, sí, ajá, verifico que la cuenta donde me vas a depositar sea la mía, estoy de acuerdo, se manda la declaración y si la hago en el tiempo que es el mes de abril, ¿sí?, y ahora resolución miscelánea por lo regular sale una facilidad para extender la devolución automática, se ve solamente reflejado el monto en mi cuenta bancaria. Pues vamos a ir detallando poco a poco todo esto para que a la audiencia le quede claro. Vamos a escuchar a la contadora pública Citlali Márquez,
quien es especialista precisamente en personas físicas, pero además ella nos habla de las complicaciones, de las dificultades que se pueden presentar de manera común a la hora de presentar impuestos. Vamos a escucharla. Ahorita creo que están a buen tiempo las personas físicas para revisar su información que van a utilizar para la declaración anual, ¿sí? La información que les va a servir de base, pues como ingresos, sus gastos. Es importante que las revisen porque justo a la hora de presentar la declaración, si no tenemos esto con antelación, podemos tener imprevistos de que a lo mejor tenemos ingresos de más o gastos no contemplados en la plataforma. Entonces, por eso es importante que desde un inicio se haga esta revisión. Para esto, el SAT pone a disposición una herramienta que son los visores, en donde nosotros podemos revisar precisamente si somos trabajadores, pues nuestros recibos de nómina o si tuvimos algunas deducciones personales, pues podemos revisar si ya están cargadas en el sistema del SAT. Los puedes encontrar en su página del SAT, que recientemente acaba de cambiarla. Entonces, le puedes dar clic aquí en continuar en sitio, te va a redireccionar a los trámites que tú puedes realizar y en este caso, en declaraciones para personas físicas, le das un clic y te presenta una serie de módulos. Dentro de estos módulos se encuentra la herramienta de visores. El primer apartado aquí te dice que es visor de deducciones personales. Si tú le das el clic, pues te va a pedir tus contraseñas, tu RFC y contraseña, y una vez ya firmado te va a presentar tu información, ¿no? Te va a pedir de qué ejercicio quieres revisar tus deducciones personales o consultarlas, y el aplicativo te va a mostrar tus datos fiscales y te vas a generar de forma general un detalle de tus deducciones personales que tuviste en el ejercicio. Así como está este visor de deducciones personales, también vas a encontrar un visor de comprobantes de nómina. Este va a ser muy útil para los trabajadores, porque aquí, al igual que en el visor de deducciones personales, puedes encontrar la información de todos tus recibos de nómina que obtuviste durante el año 2024. Tú tienes el tiempo necesario para revisar en este visor si efectivamente solamente tienes la información de tu patrón o tus patrones reales y que la cantidad que venga ahí reflejado pues sea la correcta, porque si no vas a tener un problema a la hora de hacer tu declaración anual. Te van a salir más ingresos de los que te corresponden. Hay un módulo también ahí de denuncia donde tú reconoces que no estás reconociendo esas empresas como patrones, que no reconoces esos ingresos, y a la hora de que tú presentas tu declaración anual lo puedes modificar, la quitas, pero ya tienes el antecedente de que tú ya metiste esa queja de que no estás de acuerdo con los ingresos que te vienen ahí, ¿no? Entonces, por eso es importante que sí revises con antelación la información que tú tienes contra el visor. Gracias a Citlali Márquez. Y bueno, pues escuchábamos las complicaciones que hay, pero retomando todo, a ver, alguien nos está viendo en este instante y quiere registrarse como contribuyente. ¿Es fácil? ¿Quién me responde? Sí es de manera sencilla. Puede hacerlo en manera de línea o presencial. Los requisitos prácticamente que piden es una identificación, un comprobante de domicilio. Si vas de manera presencial, también se les puede dar la facilidad de que lleven ya una USB para que puedan obtener en ese mismo instante la firma electrónica, que de igual manera les servirá para hacer otros trámites posteriores. Es sencillo, en línea, en un chat, pueden generar una cita, les pedirán estos mismos documentos, que es identificación, comprobante de domicilio, y de esa manera pueden hacer un registro y obtener su RFC. Ya tengo mi RFC y quiero pagar impuestos en abril. ¿Cómo le hago de manera clara e inmediata?
A ver, tú. Cuando ya obtienes tu RFC, el SAT te da una contraseña. Con esa contraseña, que es prácticamente el requisito que la declaración anual de personas te solicita, es capturas tu RFC, tu contraseña, y de manera instantánea entras ya al aplicativo de la declaración anual de personas físicas y puedes ver reflejado ya toda tu información. ¿Tengo que hacer uso de un contador público, privado? No necesariamente, no necesariamente. Yo diría es recomendable. Es recomendable, pero estoy hablando de cuando hay dos patrones, cuando hay ingresos diversos. Si soy asalariado y tuve un solo patrón y rebasé los 400,000, o no lo rebasé, pero quiero presentarla, la verdad es que la página es muy, muy amigable. Yo haría aquí un par de recomendaciones, es visitar la página del SAT y bajar mi información de dos visores. El visor de nómina y el visor de deducciones. ¿Por qué? Debajo del visor de nóminas y ahí va a aparecer mi o mis patrones. Y por cierto, nos decía Citlali en su cápsula que hay patrones que no son patrones. ¿Y eso qué? Sí, ¿de qué fíjate se trata? que me tocó ver un caso de una persona física que radica en Mérida, trabaja en Mérida, y a la hora de presentar su declaración anual, el SAT le dice, tienes un ingreso por salarios en Mérida y tienes un ingreso por salario en Tijuana. Perdón, pero yo no tengo el don de la ubicuidad, me dijo el contribuyente, no puedo estar en dos lados y trabajar con dos patrones y más de esa manera. Ahí sí, el SAT le quiero aplaudir porque hay una forma de poder reportar esto y solucionarlo. Pues eso es muy importante, que se pueda solucionar precisamente ese tipo de complicaciones que se dan al momento de que la gente, el contribuyente, quiera pagar sus impuestos. Y bueno, obviamente que vamos a seguir abundando de esto, pero sobre todo responder las inquietudes a fin de que la gente tenga claridad al momento de presentar su declaración anual de impuestos. Si no la hice mensualmente, ¿qué pasa? En fin, muchas dudas que iremos respondiendo a lo largo de este programa de Diálogos en Confianza. Otra pausa, regresamos aquí con ustedes. Para presentar tu declaración anual de impuestos, debes tener tu RFC, contraseña y firma electrónica vigentes, así como tu cuenta bancaria en caso de que obtengas saldo a favor. Servicio de Administración Tributaria, SAT. Seguimos recibiendo sus dudas, sus comentarios en Diálogos en Confianza. ¿Cuál es la importancia de pagar impuestos? Y está conmigo Julia, integrante del SAT, quien ha estado desde las 9:30 en putito ya recibiendo sus comentarios. Julia, ¿cuáles son las dudas más comunes que te has encontrado en este tiempo aquí en Diálogos? Bueno, en estas consultas que hemos tenido, principalmente han sido dudas de presentación de la declaración, diferencia entre declaración anual, declaraciones provisionales o las declaraciones mensuales que presentan los contribuyentes dependiendo de su régimen, constancia de situación fiscal y tema de pensiones. El límite de los exentos también ha sido un tema muy recurrente para el contribuyente. Mencionas ahorita las declaraciones provisionales. Así ¿Cómo es. sé si tengo yo que declarar mes con mes o no? A eso va a depender de tu régimen. En tu constancia de situación fiscal, ahí te aparece el régimen en el cual estás tributando y en la parte final te aparece un listado de obligaciones y ahí te indican si tienes que presentar las declaraciones provisionales, dependiendo de tu régimen. Si hablamos de actividad empresarial, pues esas son mes a mes, así como también tu declaración mensual de IVA, dependiendo de tu actividad que estés realizando. Es decir, no todos los contribuyentes estamos obligados a presentar declaración mes con mes. Puede ser nada más la anual, pueden ser las dos, dependiendo de... Dependiendo del régimen, efectivamente. Básicamente, un contribuyente de sueldos y salarios es el que se obliga a presentar la declaración anual. Pero, por ejemplo, si hablamos de actividad empresarial, si hablamos de arrendamiento, si hablamos de reciclo, pues ellos, básicamente estamos hablando que ellos presentan declaraciones provisionales.
Los pensionados, por ejemplo, ahorita una de las dudas que nos comentabas es, ¿pueden deducir? ¿Qué pueden deducir? ¿Como cualquier otro contribuyente o no? ¿Ahí cómo funciona? Ahí como tal el tema de los pensionados, sí es muy importante precisar que sí una vez que tienen la obligación de presentar la declaración anual, sí tendrán derecho a aplicar deducciones y como tal van a ser sus deducciones personales. ¿Qué se entiende por una deducción personal? Puede ser gastos hospitalarios, gastos médicos, gastos dentales, gastos de nutriólogo, gastos funerarios. Viene un listado en el que el contribuyente debe de contar, eso sí es indispensable, con su comprobante fiscal en el que acredite el gasto que se haya realizado y lo va a poder considerar para efectos de la presentación de su declaración. Y recalcarle a nuestra audiencia, Julia, que no siempre es necesario contar con un contador. Es correcto. Básicamente el beneficio que nosotros damos como autoridad es que la información ya aparece precargada en su declaración anual. Entonces, como la información ya aparece precargada, básicamente lo que tiene que hacer el contribuyente es revisar que la información de sus ingresos, de sus gastos, sea correcta y si está de acuerdo es aceptar la información que se aparece. Pues ahí lo tienen, seguimos en el centro de contacto con la audiencia, está Julia, está Eduardo y está todo el equipo de Diálogos en Confianza, listo para seguir recibiendo sus dudas, así que llámenos al 55 51 66 4000, a lo largo de todo el programa vamos a seguir al pendiente de sus comentarios. Y hablábamos, Julia, de las deducciones, importante saber qué sí, qué no, hasta cuándo. Es correcto. Tenga su libretita a la mano, anote la siguiente información que nos va a proporcionar Citlali Márquez, ella es contadora pública especializada en personas físicas. La escuchamos. Las deducciones personales son aquellos gastos que van enfocados a la salud, a la vivienda, a la educación, y estos gastos te los permite deducir la autoridad en tu declaración anual. ¿Por qué son importantes o en qué te van a servir? Bueno, es que este tipo de gastos te ayuda precisamente a reducir tu base gravable o tu base de impuestos, y esto puede concluir o redirige a que o una de dos, o disminuya tu pago de impuestos gracias a estas deducciones personales, o incluso que te pueda salir un saldo a favor y lo puedas pedir en devolución. Para que tú sepas qué gastos te sirven o no de forma de deducciones personales, pues es importante que te asesores con un especialista o con un contador público de confianza para que te indique precisamente qué rubros son los que puedes deducir. Puedes tener gastos médicos, hospitalarios y dentales, puedes tener gastos funerarios, puedes tener gastos de colegiaturas por servicios educativos, primas de seguros, pero cada uno tiene ciertas características. Por ejemplo, si tú tienes la necesidad de tener un gasto hospitalario y dentro de tu factura del hospital te incluyen las medicinas, esa factura sin problema entra como una deducción personal. No importa que tenga medicinas, pero si tú vas al doctor y compras tus medicinas aparte en una farmacia, esas medicinas no son deducibles. En el caso, por ejemplo, de colegiaturas de servicios educativos, nada más son puras colegiaturas y son reinscripciones, talleres, cosas adicionales, eso tampoco es deducible. Entonces, por eso sí es bien importante que te acerques con un contador, que te oriente, que te ayude y sobre todo que pongas atención, como te dije, en que las facturas estén debidamente requisitadas. Todas tus facturas de deducciones tienen ciertos requisitos. Por ejemplo, aparte de que debes de verificar que tus datos fiscales como contribuyente sean los correctos, el uso del CFDI de tu gasto debe de ser el correcto. Y todos los gastos o deducciones personales que tengas deben estar pagados mediante transferencia, tarjetas de crédito, tarjetas de débito o cheques. Debe de estar de modo bancarizado. Si tú haces un gasto personal y lo pagas en efectivo, lamentablemente tampoco, aunque sí haya sido bien requisitado con su uso de CFDI, aunque sí sea
deducible como tal el gasto por una consulta médica, pero si no lo pagaste mediante un sistema bancarizado, no va a ser deducible ese gasto. Gracias, Citlali Márquez, por esta explicación. Y bueno, por supuesto, hemos recibido muchas dudas a través de las redes sociodigitales. Y hablando de deducciones, que ya nos han explicado qué podemos deducir, pero hay que decirlo, a veces nos encontramos los contribuyentes pues con trampas. Con nuestros pares que son tramposos. A ver, explícanos. Contribuyentes tramposos. Voy a poner uno. Voy a comprar papelería porque me dedico, mi actividad no es salario y puedo deducir la papelería para realizar mi actividad. Y yo no sé, no estoy obligado a saberme todo, para eso debo tener un contador si estoy en una actividad profesional, que no necesariamente, pero es recomendable. Y quien me emite la factura le pone S01 en el uso del CFDI. S01, ¿qué significa? No es deducible fiscalmente, sin efectos fiscales. Sí, pero la gente, ¿cómo puede estar observando todo eso? Es que hay que revisar, yo tengo que pedir la factura. Se ha hecho costumbre ya que como me la mandan de manera electrónica, que el SAT ha dicho, ojo, el SAT lo ha dicho y hay un decálogo que publicó el SAT que son las 10 malas prácticas en la emisión del comprobante. Si yo le digo a la persona, quiero que me lo des impreso, me lo tiene que dar impreso. Correcto. ¿Sí? No me puede decir, es que entre usted a la página y usted haga su factura. Es una mala práctica fiscal. Que lo hacen mucho, ¿eh? Que muchos lo hacen. Está en el decálogo de malas prácticas fiscales. Es que no le puedo dar la factura porque no me trajo su constancia de situación fiscal. Mala práctica fiscal. Le tengo que dar mis datos correctos porque si no... ¿Mi RFC? Mi RFC, mi código postal, mi nombre completo, con estos 3 datos va a poder timbrar. Pero además le tengo que decir qué uso le voy a dar. Si va a ser para un gasto, va a ser para comprar, es compra de mercancía porque la voy a revender. Normalmente una actividad profesional todo va a ser gastos en general, G03. Tengo que revisar que me ponga la forma y método de pagos correctos. Esto es importante también hacerle una aclaración. ¿Cómo debemos de pagar para que nos puedan emitir una factura? En medios electrónicos. Todo lo que es tarjeta de crédito, débito, monederos, transferencias, cheque, títulos de crédito. ¿Por qué no en efectivo? Eso es muy importante recalcarlo. Exactamente. Todo lo que se paga en efectivo no va a ser deducible para todas estas personas que van y pagan a lo mejor un honorario médico y el médico los hizo pagar en efectivo. Lamentablemente esos gastos no van a ser deducibles. Y ahí hay una trampa, perdón, sí. ¿Sí? Ahí hay una trampa porque muchos médicos agarran y me dicen, es que no tengo terminal. No tengo terminal para recibir la tarjeta. Doctor, deme su cuenta y le hago la transferencia. No está mi secretaria que no me... Y me obligan o tienden a obligarme a pagar en efectivo. Mi secretaria es la que hace las facturas. Ok, el médico no está para atenderme, pero no para hacer la factura. Para eso tiene un asistente. Pero como lo pagué en efectivo, luego pues a la secretaria también se le olvida. O no la hacen mañosamente. O me la hacen y me ponen 01, que es efectivo en la forma de pago, me ponen 01 y entonces pues el SAT, aunque ya me cargó las facturas, la vio 01 y dijo, no te la subo y entonces ya no aparece. Pero quiero preguntarles así de manera breve, ¿y qué puede hacer la gente cuando se enfrenta a ese tipo de trampas? Bueno, aquí me gustaría recalcar que cuando ellos entran, por ejemplo, al visor de deducciones personales, ese visor o ese aplicativo tiene una bondad que viene ahí, todos estos gastos que podemos hacer deducibles y te dice de qué forma pueden ser deducibles, ¿no? ¿Cuál es el uso que tiene que tener el CFDI? ¿Cuál va a ser la manera de pago de estos? Entonces, es importante que las personas puedan entrar y convivir con estas funcionalidades que les damos para que puedan revisar su información, porque en ese viene un instructivo en donde justo te dice, para aquellos que no conozcan cuál es el uso o el método de pago, ahí viene cuál es el método que tiene que tener esa factura, para que en su caso, de igual manera,
ahí mismo podrán ver reflejados las facturas que sí van a encontrar como deducibles porque cumplieron con todos estos requisitos y cuáles les emitieron erróneamente en algún dato que ya no van a ser deducibles, para que puedan voltearse con el médico, con el especialista que los atendió y pueda corregirlos. Romina. Estamos recibiendo algunas dudas. Hace rato decíamos del monto establecido de los 400,000 pesos. Para una persona que no rebasa anualmente esta cantidad, ¿puede declarar? Nos preguntan aquí para que me devuelvan impuestos. Sí puede declarar, sí puede hacer el ejercicio previo del envío de la declaración. Este ejercicio previo le va a dar un panorama de cómo le están pagando y si no tiene deducciones, de ver cuánto es lo que le retuvieron. El patrón como obligado solidario que está, ¿sí?, de retener el impuesto correspondiente por el ingreso que le paga a su trabajador y enterarlo a su vez a la federación, ¿sí?, está también obligado de hacer ese cálculo de forma equitativa, como lo decía el contador, para que el trabajador no pague más de lo que es debido, ¿sí? El trabajador a su vez puede realizar el ejercicio a través de la aplicación del portal, ¿sí?, de declaraciones y ver si tiene él algo a su favor o simplemente es cero, ¿no? Porque tendría la retención que te hizo tu patrón fue justa a la que tuviste que haber pagado como cualquier otro ciudadano, ¿no? Y en este sentido, cuando tenemos saldo a favor, otra de las dudas muy comunes que tiene nuestra audiencia es, bueno, ¿y qué hago? ¿Tengo que hacer algún trámite? ¿Tengo que ir al SAT? ¿Le tengo que hablar a mi contador? Vamos a ver la siguiente cápsula que va a despejar estas dudas. Si al presentar la declaración anual de impuestos te arroja saldo a favor de menos de 150,000 pesos, el Servicio de Administración Tributaria te da la opción de decidir qué quieres hacer. Puedes optar por la pestaña Compensación para utilizar ese saldo en años futuros o por Devolución y te lo regresan mediante transferencia. A esto se le llama devolución automática. Para que la autoridad tributaria retorne tu saldo a favor, debes tener una clave interbancaria activa, así como tu contraseña o firma electrónica. El remanente te será devuelto en un plazo de 1 semana. De esta manera, si obtienes saldo a favor en tu declaración anual de impuestos, este te será transferido en el corto plazo. En el caso de que no te devuelvan dicho saldo en el tiempo previsto, debes revisar en el portal del SAT si existe alguna inconsistencia en la declaración de impuestos que deba ser solventada. Ingresa a www.sat.gov.mx en el apartado de Devoluciones y Compensaciones y Consulta de Trámite. Da clic en Devolución Automática ISR del año fiscal en curso y en Mostrar solicitudes aparecerá el estado Rechazada. Tras ello, ve al folio de la declaración. Ahí te desplegará el tipo de inconsistencia a resolver. Da clic en Solventar inconsistencias y procede a anexar los documentos necesarios. Verifica que la información sea correcta y da clic en Enviar. Ten tu firma electrónica a la mano para completar el proceso y guarda tu acuse de recibo. Una vez solventadas las inconsistencias, podrás recibir en tu cuenta bancaria el saldo a favor solicitado. Seguiremos respondiendo las dudas, pero insistir en este punto importante. ¿Por qué, Ana Laura, debemos de pagar impuestos? Pues bueno, volver a recalcar que es importante que paguemos nuestros impuestos para poder, para que el gobierno tenga esa solvencia para poder darle a cada uno de nosotros, todos los mexicanos, pues los diferentes servicios, ¿no? Que dentro de los más importantes tenemos el de salud, todos estos programas sociales que han sido prioritarios para estas administraciones, el poder ayudar a la gente que más lo necesita, ¿no? Y como bien decían, pues estos impuestos se pagan conforme a los ingresos que tenemos cada uno de nosotros y se distribuyen a los diferentes servicios que tenemos. Hemos visto muchos cambios en transporte, en vialidades, en salud, que se ven reflejados justo por este cumplimiento voluntario que tienen todas estas personas y más pues las empresas, ¿no? Que claro. También aquí me gustaría recalcar que estamos en un periodo de presentación de declaración anual de empresas
tienen hasta el 31 de marzo y pues son nuestros grandes contribuyentes, ¿no? Los que más contribuyen a esta recaudación y que nosotros vemos reflejado que están cumpliendo de manera voluntaria y de manera puntual con estos impuestos, que no se esperen siempre al final de las fechas, sino que lo vayan haciendo, y por eso el SAT pone a toda disposición las diferentes plataformas para que puedan revisar, validar. Siempre se está trabajando en cómo renovar para hacer más fácil este cumplimiento a cada uno de los contribuyentes. Así es, por supuesto que seguiremos retomando el tema. Vamos a una pausa, regresamos con más aquí en Diálogos en Confianza. Acompáñanos. Entre los gastos que se pueden deducir se encuentran los servicios médicos y funerarios, así como donativos y colegiaturas. Seguimos recibiendo todos sus comentarios y dudas en el centro de contacto con la audiencia en el 55 51 66 40 00. Recuerden que tenemos 2 integrantes del SAT que están para ustedes el día de hoy. ¿Y sabían ustedes que hay una campaña de regularización fiscal que está siendo impulsada por el SAT? ¿A quién beneficia? ¿Cómo accedo a esto? Vamos a escuchar a Gary Flores, él es administrador general de recaudación del SAT, quien nos da todos los detalles. Este programa, ¿por qué digo que es único y no ha existido? En primer lugar, porque va dirigido a pequeños contribuyentes. Para que yo pueda acceder a este programa, no puedo tener ingresos superiores a 35 millones de pesos en el año. Entonces, esa es la primera diferencia. No va dirigido a grandes contribuyentes, al contrario, va dirigido a pequeños y medianos contribuyentes, tanto empresas como personas, que tengan ingresos desde $1 y hasta 35 millones de pesos. Pues este programa va a permitir a estos contribuyentes, a estos pequeños y medianos contribuyentes que tengan algún tipo de adeudo, están obligados, ya dijimos, a cubrir la totalidad del adeudo, pero recordar que si yo no lo cumplí en tiempo, se generan unos conceptos que nosotros llamamos que son accesorios a ese impuesto, que ¿cuáles son? Son multas, son recargos y son gastos de ejecución. El programa nos permite reducir en 100% estos accesorios. Voy a dar un ejemplo muy simple. Si yo tenía que presentar mi declaración del ejercicio 2022 con un saldo a cargo de 10 pesos y no lo hice, al día de hoy tengo el adeudo del impuesto por 10 pesos, pero puedo tener también una multa de cierta cantidad. Con el ejemplo que estamos poniendo, digamos que de 2 pesos. Recargos, ¿qué son los recargos? Son como los intereses en una tarjeta de crédito. Cuando yo no la cumplo en tiempo, se van generando por el paso del tiempo. Entonces puedo tener mis 10 pesos del impuesto, 2 pesos de multa, 4 pesos de recargos, y en caso de que el SAT hubiera tenido que ir a hacer algún tipo de acto de cobro de ese impuesto, todos esos actos se van contabilizando, tienen un costo y se va incrementando. Entonces, en lugar de yo deber 10 pesos, puedo ya deber 20 pesos al día de hoy por no haber cubierto mis 10 pesos del 2022 en tiempo. A través de este programa, ¿qué voy a hacer? Pues estoy obligado, ya dijimos, a pagar el impuesto, que son los 10 pesos, pero sí voy a poder tener el beneficio fiscal de reducir al 100% esos recargos, esos gastos de ejecución y esa multa. Tiene vigencia solo durante este año, durante el ejercicio fiscal 2025. Nace a partir de la Ley de Ingresos de la Federación, y para acceder al programa lo pueden hacer a través del portal del SAT. Hay un minisitio específico del programa donde van a encontrar toda la información e incluso los formatos ya listos para que solo vacíen los datos de los contribuyentes, su RFC, el adeudo, cuánto es de recargos, cuánto es de multa, cuánto quieren aplicar. Se envía a través de la página de internet de un caso SAC, que es el sistema de aclaración de contribuyentes, y a través del propio sistema les damos el beneficio, las líneas de pago para que puedan regularizarse. Se han recaudado 180 millones de este programa, pero se han beneficiado casi 6,000 contribuyentes del propio programa. Entonces los números recaudatorios no son tan importantes,
pero sí el alcance que tiene para toda esa gente que pudimos por ahí atrasarnos en algún momento en el pago de nuestras contribuciones. Gracias a Gary Flores, administrador general de recaudación del SAT. Y volviendo a este asunto, la recaudación, la campaña de regularización fiscal. Sí, fíjate que como bien lo decía licenciado Gary, más allá de la recaudación que hemos visto reflejada por este programa, va enfocado y el objetivo es que los contribuyentes puedan regularizar su situación. Porque a lo mejor me di cuenta hoy que debo declaraciones de 2023, 22, 21 y quiero en este momento regularizarme, ¿no? Que es una de las facilidades que tenemos para todas aquellas obligaciones que están omisas de 2023 hacia atrás, ¿no? Y justo para aquellos contribuyentes que no rebasen los 35 millones de pesos. El portal, como bien decían, se creó un minisitio en donde los contribuyentes, las personas y empresas pueden ver la información de a quienes le aplica, cuál es el supuesto en donde se puede encontrar, ya sea porque estoy omiso o porque la autoridad ya me determinó un crédito fiscal, que ya me determinó y ya me observó que debo tanto, ¿no? ¿En cuánto tiempo me regularizan? Para el tema de las omisiones, como bien decía, ingresan un caso de aclaración, no va más allá de 6 días, en donde el contribuyente ya puede obtener una línea de captura en donde puede pagar esas omisiones que tuviera. Ahora, hago mi declaración, cumplo como ciudadano con mi pago de impuestos, tengo devolución y resulta que me dicen, no, pues no te podemos devolver tal cantidad, es menor. Ahí, ¿por qué se da mucho esa situación? Ahí puede ser que al momento de que presentaron su declaración anual, ¿sí? Los montos que reportaron fueron diferentes a lo que tenemos timbrado. O está metiendo más deducciones de las que tiene facturadas o timbradas, ¿no? Hay discrepancia en lo que se está reflejando. Puede ser también que en algunas ocasiones el trabajador no conozca a lo mejor al patrón, ¿sí? O el retenedor que le está haciendo el pago, y entonces ahí puede haber un error, ¿no? En la emisión de la factura de nómina. Claro. ¿Sí? Las trampas de las que hablábamos, pero aquí la pregunta que también nos hacemos, bueno, ¿y qué hago si si me están haciendo trampa al momento de pedir una factura? ¿Qué autoridad o dónde me pueden ayudar a resolver ese problema? El SAT te va a ayudar, Pati. ¿Sí? Y suponiendo que a ti te hayan hecho una trampa y tienes una factura que te la cancelaron, o tienes un ticket que te dijeron, le va a llegar la factura, pero la factura no llegó, o ya me di cuenta que la factura tiene un error y fui con el proveedor Salvador a que me la cambiara y Salvador dijo, no, está bien la factura. Todos este tipo de casos el SAT tiene también en la plataforma, se llama conciliación de facturas. Yo entro en esa parte. Conciliación de facturas, así en el portal, claro. Así en el portal, conciliación. Al entrar a conciliación me va a decir, dame el RFC de la persona que no te quiere emitir la factura, que te la emitió mal, o del patrón que te timbró y tú no eres su trabajador. Dame el RFC. Que no reconoces. ¿Sí? Ese patrón, yo vivo en Guadalajara y me están timbrando en Tapachula. No es posible. O en la misma ciudad. Ese no es mi patrón, no lo reconozco. En el momento en que yo meto ese dato, me va a aparecer una pantallita donde me va a decir, explícame. Ah, pues fíjate que Salvador me expidió la factura y me le expidió pago en efectivo cuando tenía que haber sido con pago con transferencia. Tengo el comprobante de la transferencia o tengo el ticket y se niega a emitirme la factura. Voy a poder incorporar documentos, si quiero. Ajá. En el momento en que yo le doy enviar, lo que hace la página del SAT es mandarlo al buzón tributario de ese contribuyente. Y le manda un aviso. Y el buzón tributario le va a mandar un correo y le va a decir, tienes 48 horas para responderme. 48 horas. 48 horas, pero esa persona va a tener que entrar y aclarar y dar sus fundamentos de por qué no le quiero cambiar la factura a Pati. ¿Sí? Pues sí. A ver, no le quiero cambiar la factura a Pati, voy a inventar Pati, perdón que sí, no, adelante. Pati me pagó en efectivo, dice que me pagó en transferencia y quiere que le ponga transferencia, pero yo tengo la prueba de que me pagó en efectivo. O
quiere que le ponga que me pagó en una forma, me lo pagó en pedacitos cuando me lo pagó en una sola exhibición. Pero si yo no tengo razón, pues no le voy a poder decir al SAT, oye SAT, fíjate que por esto. Si no tengo elementos, entonces lo que voy a tener que hacer es, por medio del mismo buzón tributario, contactarme contigo para emitirte el comprobante. Pero al momento de emitir el comprobante, te lo voy a mandar a ti, pero se lo voy a mandar al SAT. El SAT va a verificar por qué no me quieres emitir el comprobante, por qué no me lo quieres corregir, o por qué me lo cancelaste cuando no me lo debías de haber cancelado. Todo ese tipo de cosas, o por qué me pusiste, fui al médico y me puso 01, que es efectivo, y le pagué con tarjeta. Claro. Y le digo al SAT, mira, aquí está mi estado de cuenta, donde aparece que le mandé... Por eso, la importancia de hacerlo con tarjeta de crédito, tarjeta de débito, con transferencias, nada de efectivo. Hay muchas dudas, Romina. Sí, Pati, nos dice Claudia, ¿cómo se declara la gasolina? En la página no hay un concepto que se adapte a asalariado. Claro, la gasolina no es una deducción personal. La ley del impuesto sobre la renta señala en específico cuáles son las deducciones que un asalariado puede hacer deducible, ¿sí? Esas se les llaman deducciones personales. Si yo tuviera una actividad empresarial o a lo mejor unos servicios profesionales, entonces sí podría ser deducible la gasolina, porque están clasificadas como deducciones autorizadas que son necesarias para realizar esa actividad. Ok. ¿Los impuestos que pagamos por despensa se deducen? Por despensa, ¿no? Sí, voy al súper, lo puedo deducir. El IVA. Sí. ¿Se puede? No. No. Ok. Nos dice Froilán, trabajo por mi cuenta, no doy recibos ni me depositan, todo es en efectivo. ¿Debo de darme de alta al SAT? Sí tiene que darse de alta al SAT. Recordemos que lo que decíamos en un inicio, ¿quiénes deben de pagar impuestos? Todas las personas que tengan una actividad económica y que por dicha actividad económica obtengan un ingreso, ¿sí? Y ese ingreso, pues obviamente va a ser calculado de forma equitativa para efecto de que contribuya al gasto público. Esa es la premisa del pago de impuestos, ¿no? Ahora, si él no está registrado, a la persona con la que le esté prestando el servicio o vendiendo el producto, pues no va a poder hacer deducible ese gasto. Entonces ahí empieza una cadena en la cual el adquirente, ¿sí? Pues no puedo hacerlo deducible, entonces lo que hago es voltearme con alguien que sí haga esa factura para que yo pueda seguir con mi actividad. Aquí, más que beneficiarse él al momento de que no está registrado, se está limitando sus posibilidades para poder expandir su servicio o para poder ofrecer sus productos en otros mercados. Buen día. ¿Me podrían explicar, por favor, por qué no se puede deducir la contratación de servicios funerarios anticipado, sino hasta que hago uso de ellos? Fíjate, qué buena pregunta. Lo que son deducibles es el gasto funerario. Y el gasto funerario, para que sea deducible, tiene que haber un cadáver, tiene que haber un muerto. Okay. El pago anticipado no es un gasto funerario. Estoy adelantándolo para que cuando yo fallezca, mis familiares no tengan ese gasto. Cuando yo fallezca, en mi declaración anual, porque a un muerto tengo que presentar declaración anual. ¿Pero cómo? ¡Claro! ¿Cómo es eso? A ver, uno de mis hermanos falleció el año pasado, en el mes de agosto. Tengo que presentar la declaración anual de él, del ejercicio, porque obtuvo ingresos de enero a agosto. Y de esos ingresos que él obtuvo, tiene deducciones personales. ¿Cuál? Su funeral. Ah, caray. A ver, voy a hacerlo deducible, va a tener un saldo a favor. ¿Quién va a recibir el saldo a favor? Su sucesión. Hay que presentar un aviso de sucesión. Ajá. Y en ese aviso de sucesión se nombra un albacea, que va a ser la persona que va a tener que cumplir con esas obligaciones y puede tener un saldo a favor. Okay. Cosas que no se saben, Sí. Y que es importante precisamente hablarlas. Sí, es importante justo esto que comenta, el por qué se tiene que hacer esta presentación de declaración, incluso para que podamos dar de baja el RFC de esa persona que ya no está, que ya no va a tener la actividad. Entonces, justo se presenta una declaración del ejercicio por defunción. Ese es el concepto, ¿no?
Ese es el concepto que se presenta para que se pueda llevar a cabo toda este proceso de que pues, al final la persona ya no va a estar, ya no va a tener esta actividad y por lo tanto pues ya no tendría que estar dentro de este padrón que tenemos. ¿Y qué implicaría un beneficio, como decías, para los familiares, sucesor, ¿no? Exacto. O sea, al final no es que lo presente el muerto, lo presenta el sucesor y él adquiere pues estos beneficios que pueda tener. Ok. Nos dice Araceli, si estoy por sueldos y salarios y vendí una casa con el beneficio de exención de impuestos, ¿cómo debo hacer mi declaración? Pero mira, qué pregunta tan buena te acaban de hacer. Qué duda, ¿no? Sí, claro. Yo pero no la entendí, pero a ver. No, sí, es que la gente cree que porque soy asalariado y no gané más de 400,000 pesos, no estoy obligado. Sí. Pero, y luego, no de mala fe, yo nunca he dicho que la gente lo haga de mala fe, a lo mejor lo hacen por desconocimiento. A veces los notarios, cuando se firma la venta de una propiedad, dice, pues está exenta, ya no tiene que hacer nada. O ya le retuve el impuesto y ya. Es totalmente falso. La persona tiene que presentar su declaración porque está obteniendo ingresos de otro concepto, de otra actividad. Mi actividad de salarios, pero este año en particular tuve la actividad de enajenar un bien. La casa habitación está exenta en la mayoría de los casos con ciertas limitantes, pero la tengo que informar. Si yo tuve un préstamo, vendí mi casa habitación, tuve una donación, son conceptos que tengo que informar y que no necesariamente voy a pagar impuestos. Pero si no lo hago y la autoridad lo sabe y me requiere, me va a quitar la exención de la casa habitación. En el formato de la declaración, casi hasta el final, al ir llenando los formatos al final, dice, usted tiene otros datos que declarar. Y ahí aparece, ¿le prestaron dinero? Si yo usé mi tarjeta de crédito y en el año firmé más de 600,000 pesos, tengo que decirle al SAT, oye, sí me prestaron dinero. 600, 700, 1,000,000, no pasa nada. Lo que quiere el SAT es saber que tuve ese dinero y que no fue un dinero que le estoy omitiendo. ¿Pero se paga impuestos por ese dinero? No, es nada más informar. Vendí mi casa, fue casa habitación, estuvo exenta. Pongo ahí cuánto fue el monto de la venta. No pago, pero lo tengo que informar. Me saqué la lotería, ya con esto termino. Me saqué la lotería, me retienen impuesto, pero el impuesto es definitivo. Si el premio fue mayor a 600,000, lo tengo que informar, porque si no, la retención ya es pago provisional. No, y regresando vamos a hablar del por qué no debemos de estresarnos o cómo evitar estresarnos cada vez que nos hablan de hay que deducir, hay que pagar impuestos, evitar todo esto, tener información clara precisamente para contribuir pues con nuestros impuestos, sobre todo sabiendo que se destinan a, por ejemplo, programas sociales, en fin. Regresamos en un momento más. Los invitamos a que sigan en contacto con nosotros 55 51 66 4000. Volvemos. El programa de regularización fiscal permite una disminución del 100% del monto de multas, recargos y gastos de ejecución que facilita la regularización de las obligaciones de las personas físicas. Continuamos en el centro de atención de diálogos en confianza, recibiendo todas sus llamadas. Los invitamos a que se sigan comunicando en el 55 51 66 4000. Yo estoy con Eduardo. Eduardo es integrante del SAT, quien ha estado detrás de la computadora atentamente resolviendo todos sus cuestionamientos. Eduardo, ¿con qué nos hemos encontrado? Sí, hemos tenido muchas llamadas de jubilados y pensionados, ver qué pueden hacer deducibles, si están obligados o no a presentación de la declaración anual. Ya les hemos mencionado, hay jubilados que sí están obligados a presentarla, puesto que la jubilación todavía se considera un salario. Okay. Entonces es importante que revisen los montos que tienen para efectos de ver si están o no obligados. También nos han dicho del tema de deducciones personales que se han estado tocando. Hay una deducción que es la deducción por gastos funerarios, que es la única que se acepta como pago en efectivo.
Ok, esto es importante porque hemos reiterado que los pagos únicamente se tenían que hacer vía electrónica, con transferencias, con tarjeta de crédito, débito, pero hay uno que sí es en efectivo, a ver. Sí, que sería el de pago cuando compran un paquete y desafortunadamente hay la defunción, lo ocupan y ese si se pagó en efectivo sí es deducible, siempre y cuando tengan la factura electrónica. Todas las deducciones que tengan deben de estar amparados por eso, un CFDI. CFDI. Exacto, ser pagados con medios electrónicos, pero en el caso de los gastos funerarios, sí nada más ese puede ser con efectivo. ¿Y el concepto de la factura cuál tiene que ser? Viene tal cual así, gastos funerarios. Gastos funerarios. Sí, eso es importante, los conceptos que vienen. Perdón, porque en el visor de deducciones personales únicamente va a tomar las deducciones que vengan bien clasificadas. Si fue un honorario médico, un gasto hospitalario, nutriólogo, psicólogo, el armazón de los lentes. Entonces es importante que se clasifiquen bien las facturas. Ahora, hace rato hablábamos de la campaña de regularización fiscal y nos da mucho gusto saber que esta información le ha sido muy útil a nuestra audiencia. ¿Recibiste por ahí alguna pregunta? Sí, recibimos una llamada. Hay un programa de regularización 2025 donde al contribuyente se le va a hacer la parte de reducción de los recargos. Es decir, si tienen si están en facultades de comprobación o si tienen declaraciones pendientes, hablando del ejercicio 2019, 20, 21, 22, 23 y 24, pues bueno, pueden hacerse acreedores a este beneficio y por ende solicitar la reducción de esos recargos. Y nada más pagar la contribución. Entonces, es un beneficio muy importante que está hasta el 31 de diciembre de este año. 31 de diciembre de este año, ya lo saben, pueden acceder a la página del SAT para que conozcan más información al respecto. Pati, voy a regresar contigo, pero no sin antes agradecerle a Eduardo, a Julia y por supuesto a todos los integrantes de nuestro centro de atención porque han estado muy pendientes de todas sus llamadas. Todavía vamos a seguir hasta las 11:30 de la mañana recibiendo todas sus dudas. No se olviden de comunicarse con nosotros en el 55 51 66 40 00. Vuelvo contigo, Pati. Ahí te veo en el estudio. Romina, aquí te esperamos nuevamente y sí, bueno, se han estado despejando las dudas de las personas que nos han hecho el favor de escribirnos y de mandarnos mensajes, pero insisto, ¿cómo evitar que la gente se estrese por el asunto de pago de impuestos? La información es muy importante, sin duda. A ver. Nosotros, el SAT, como tal, en las oficinas de atención, tenemos muchos programas. Tanto el programa Orientación Fiscal, ¿no? Orientación Fiscal en línea, orientación fiscal a través del chat de la página del SAT, ¿sí? Orientación fiscal telefónica. O sea, el SAT ha aperturado muchos canales de atención para que el ciudadano pueda preguntar, pueda acudir a las oficinas, ¿sí? Los servicios de sala de internet donde tenemos a bastante gente de servicio social, que son contadores, son abogados, son administradores, que están involucrándose en la vida laboral, también les están dando a la ciudadanía ese apoyo para que sepan cómo es todo este tema fiscal y cómo deben de cumplir con sus obligaciones fiscales. Sí, porque la desinformación o la falta de información es pues un elemento que lleva a las personas a estresarse. ¿Se ha evitado la tramitología? Como así le decimos, a ver, ¿qué nos dice Salvador? No. Mira, un servidor empezó a trabajar en el año 1980 y hacía yo trámites en las entonces oficinas federales de Hacienda y yo decía que había, además de las leyes, la ley del empleado hacendario. Porque cada empleado de cada escritorio te ponía requisitos diferentes. Y al día siguiente regresabas y lo que te había pedido, el que te había atendido el día de ayer, ahora te atendía otra persona y te decía, ¿y esto para qué lo quiero? Hoy, el SAT, todos los trámites, o la gran mayoría de los trámites, yo podría atreverme a decir sin tener datos ciertos, pues que más del 80% de los trámites se pueden hacer de manera digital desde la comodidad de mi computadora. Hay dentro de la resolución miscelánea, que es una serie de reglas que publica la autoridad, hay un anexo donde está trámite más trámite relacionado y me dice si lo hago en línea, si lo hago presencial, qué documentos necesito. Sí se ha trabajado mucho por parte de la autoridad en facilitar los trámites.
No voy a negar, porque lo he vivido en carne propia, que de ¿Porque eres repente contador? te encuentras en una oficina haciendo un trámite presencial y te encuentras con una persona que está de mala gana, que le fue mal ese día y que te trata mal o que te pone trabas. Sigue existiendo. Pero ya créeme que gracias a Dios es la gran minoría. Y uno de los grandes pleitos, y no voy a decir nada que no sea cierto, es el poder conseguir citas a veces, pero insisto, somos muchos y conseguir las citas a veces, entre los mismos contadores nos peleamos por ellas. Y ahí está la pregunta para ustedes. ¿Cómo agilizar el asunto de las citas ante el SAT? Que de años anteriores pues se ha venido tocando este tema del problema de las citas. Cada semana se publica en las páginas del SAT un semáforo en donde te establece, digamos, por colorcitos, cuál es la oficina que más cerca te queda, cuál es la oficina que más disponibilidad tiene, en donde todos, inclusive si yo estoy en un estado y quiero irme a otro porque en ese momento estaba ahí, puedo hacerlo. No forzosamente tiene que ser en el domicilio en donde me establezca, sino que puedo ir a diferentes oficinas. La finalidad de este semáforo es que justamente puedan ver en dónde a lo mejor, por el nivel de ciudadanos que existen en ese estado o demás, puede haber más disponibilidad de citas para que podamos hacer los trámites. Ahora, sin duda la tecnología ayuda mucho, ¿no? Exactamente, que justo dentro de los principales trámites que pueden hacer las personas es pues la de firma, contraseña, si quiero mi opinión de cumplimiento. Todos esos trámites se ha trabajado para que puedan ser meramente en línea y las personas no tengan que salir a una oficina, y justamente somos muchos, se aglomera el universo de personas que pueden llegar a una oficina a pedir una asesoría, ¿no? Y sobre todo, insistimos cuando dejamos el trámite para último momento. Exacto. Pero importante que exista la herramienta tecnológica, pero hay que decir por las preguntas que hemos recibido o las dudas, en el caso de los adultos mayores es más complicado el uso de la tecnología. Claro. Ahí, ¿qué nos puedes decir? Voy a hacer un comentario nada más adicional. El SAT este año simplificó varios trámites. La inscripción en el RFC basta con que lleves tu credencial de lector y la credencial de lector tenga el domicilio visible, ¿sí? Te funciona como CURP, identificación y como comprobante de domicilio. La credencial de lector únicamente llegas con tu cita, te presentas y te inscribo en el SAT para personas físicas, ¿sí? Esa es una de las facilidades que se dio. Si tengo una firma electrónica en la cual, perdón, ya venció y estoy dentro del año de ese vencimiento con mi huella digital que ya tenemos, sí, acredito mi identidad y hago la renovación de mi firma electrónica por 4 años más con esa misma huella digital, ¿no? Entonces no necesito más. El SAT está tratando de hacer una simplificación de trámites e ir con esto de eliminar tantos requisitos que no se requieren para realizar el trámite. Claro, y sumar más gente a que pueda contribuir. Y tú como contador nos decías que has visto esa facilidad precisamente para agilizar nuestros... Sí, y fíjate que recalcando lo que están diciendo, tienen mucha razón. Yo, cuando uno de mis clientes o alguna persona me pide ayuda y me pide que le busque una cita, porque le urge el trámite, he llevado gente a Cuernavaca, al estado de Guerrero. Es más, hubo uno que lo tuve que llevar a Cancún y dije, pero ahí te acompaño yo. ¿Sí? Porque le urgía la cita y en ese momento es cierto, está el semáforo y me dice, a ver, aquí hay citas disponibles. Le hablo al cliente y le digo, oye, tengo disponible en Cancún, ¿la agarro? Sí, ok, pero compras 2 boletos. Y nos vamos de paseo. Sí. Si tienes más... Pati, ya estamos por acá en el foro. Nos preguntan, el año pasado presenté declaración, pero el Afore no estaba registrado. ¿Por qué? ¿Por qué no estaba registrado su Afore? Su Afore. Tal vez el Afore no tiene los datos del RFC. Es muy común que instituciones de retiro tengan registros antiguos del RFC. Actualmente el padrón de contribuyentes, como lo hemos visto, es muy amplio. Entonces tiene una homoclave que diferencia a las personas. Puede haber 2 personas que se llamen exactamente iguales, que tengan la fecha de nacimiento igual, y lo que los diferencia
es la homoclave, ¿sí? Ok. Pero hemos visto registros o hemos visto documentos de instituciones de Afore que no tienen esa homoclave. Entonces, eso no se puede timbrar, no se puede ver reflejado en un sistema porque todavía no lo tienen. Es así que mucha de la gente se presenta en las oficinas para obtener su constancia de situación fiscal, que también la constancia de situación fiscal la pueden obtener a través de una aplicación que se llama SAT ID, ¿no? A través de esa herramienta la obtienen y presentan la documentación para que tengan actualizada la foto. Ya estamos por cerrar este Diálogos en Confianza y bueno, a manera de resumen fuerte, lo importante es que tenemos los ciudadanos, los contribuyentes, días porque empieza la declaración en abril para las personas físicas. Sí, reiterarles que estén atentos a las redes sociales del SAT. Se está trabajando justo como el año pasado en que pueda haber un simulador para que las personas puedan entrar desde este mes previamente, sin obviamente la opción de envío, pero pueden entrar a ver ya la información que se encuentra reflejada y ver qué ingresos tiene, de qué patrones tiene, las deducciones personales, si tienen un saldo a cargo, si tienen un saldo a favor. Esto se trabaja justo para que puedan empezar a validar junto con las otras herramientas que ya comentamos del visor de nómina, visor de deducciones personales y empiecen a validar justo si le timbraron bien, si la factura tiene todos estos requisitos para que sea deducible y pues invitarlos a que no se esperen al 30 de abril a presentar su declaración, sino que inicien, el inicio es desde el 1 de abril. El año pasado recibimos más de 1 millón de declaraciones el primer día, que eso fue fabuloso para nosotros. Pero luego se satura la página. Exactamente. Así ¿no? que por favor, gracias por esa recomendación. Muchas gracias por haber estado aquí en Diálogos en Confianza. Y sí, insistir, no dejar al último el trámite. Evítese sobrecarga, evítese estrés. Y bueno, pues hay que pagar impuestos. Vamos con Andrés Castuera y su recomendación de teatro. ¿Qué tal, gente amante de las tablas y los telones? Es tiempo de teatro por el 11. La obra de hoy es sobre los sueños y los recuerdos, pero no los inofensivos, los que marcan a uno para siempre. El sueño de Helsinki. Luna y Andrómeda tienen una historia muy larga, pero algo en su pasado está tan presente que no les permite tener un futuro. Todo sucede en una Navidad que nunca termina, en la que sucedió una tragedia que las une y las separa cada noche. Una historia sobre dónde están los recuerdos y sobre el daño que pueden hacernos cuando no se van. ¿Justamente serías capaz de desafiar una mentira aunque esta te esté salvando la vida? Vamos a ver cómo luce el sueño de Helsinki y a la vuelta te digo dónde podrás verlo. Te odio. Nada más que un largo silencio. Un largo silencio interrumpido por las lágrimas de Luna. ¿Por qué me dices eso? Andrómeda tira al suelo el cuerpo. Claro, es un punto que es una obra que habla de amor LGBT y que creo que es importante la representación dentro de la escena. Más allá de eso, creo que también es una oportunidad para ver que los problemas de esas parejas no solo son ser lesbianas o ser gays, sino que también pues tienen problemas como lo hacen las parejas heterosexuales. Creo que nos clavamos mucho en los problemas de la homofobia, que claro que es un problema a resolver y todavía tenemos mucho camino por delante en ello, pero creo que también observar ese otro lado y pensar utópicamente en un mundo en el que las personas LGBT solo tengan los problemas de personas de a pie y los puedan resolver, me parece importante. ¿Cómo que sí, un poquito? Dile que está muy rico, pero que no comes mucho. ¿Y si me quedo con hambre? Te preparo algo de comer aquí. Te seguía sirviendo copa a copa del jodido vino rosado que le había comprado especialmente a mi mamá y a su pareja. ¿Y qué hiciste? Decirle lo mucho que yo odiaba al imbécil ese. Es la historia de dos mujeres que se aman tanto, que luchan con todo para ir en contra de la violencia que vivieron y tratar de recuperar y de volver a armar esa relación que de muy jóvenes las unió. Me hizo cuestionarme mucho el amor, el cómo amo, el cómo recibo ese amor, el cómo se puede decidir construirlo de nuevo. Me ha dejado como actriz saber que si no lo hago desde el yo, nunca va a poder llegar a ser algo que impacte. Terminan separadas.
Tampoco crean que es por mucho tiempo. Ninguna de las dos lo resistiría. Silencio. Luna no entiende, al igual que nosotros. El sueño de Helsinki es un viaje a través de una relación llena de amor, pero también llena de dudas, de recuerdos borrosos, de sueños. Es un viaje por descifrar qué es aquello que está pasando en su relación. Este tipo de temas, de valores, justo el no soltarlos es lo que va a permitir encontrar otros caminos, ¿no?, en nuestra sociedad. Aunque el amor se ha hablado de muchas temáticas, creo que es algo que difícilmente se va a agotar, porque siempre habrá una perspectiva distinta desde la cual abordarlo. ¿Y ahora estás aquí? Me disparé en la cabeza para despertar. Y no despertaste. Una obra con una estructura muy ingeniosa. Se trata de una espiral que nos va acercando íntimamente a cómo los recuerdos y los sueños juegan con nuestra vida. Un laberinto de dos mujeres que se aferran a salvar su historia de las garras de la realidad que las tiene hundidas en un sueño. Escrita y dirigida por Enrique Terán, El sueño de Helsinki te espera los sábados a las 8 de la noche en el Centro Cultural El Hormiguero en la Colonia del Valle. Hasta aquí nuestro tiempo de teatro. Mañana nuestra cartelera para seguir recorriendo el teatro mexicano como a ti te gusta verlo, por el 11.